Nunca pensé que una simple caminata nocturna pudiera quebrarme la vida en dos, pero cada vez que cierro los ojos, sigo viendo ese pedazo de playa, esa línea de arena fría donde la luna apenas tocaba el mundo, y sigo escuchando aquel sonido que no pertenecería jamás a ningún ser humano. Han pasado décadas desde 1999, pero para mí esa noche sigue viva, como si la hubiera vivido ayer. A veces la gente me pregunta por qué ya no piso la costa de nuestro pueblo, por qué evito el olor a sal o el sonido de las olas. Yo solo sonrío, cambio de tema, y me guardo la verdad muy dentro, demasiado dentro, como si decirla en voz alta pudiera volver a despertar algo que nunca debió salir del mar. Aquella noche mi padre no podía dormir, tenía esa costumbre de caminar cuando la ansiedad le apretaba el pecho, y yo lo acompañaba para que no se sintiera solo. Vivíamos en un pequeño pueblo costero al norte de España, donde la playa era casi siempre nuestra sala de estar al aire libre, pero ese 3 de octubre, la orilla estaba completamente desierta, ni pescadores, ni turistas, ni perros callejeros, solo viento, arena húmeda y el mar respirando lento y pesado. Recuerdo que la luna estaba baja, enorme, como si nos vigilara, la luz plateada se rompía sobre las olas y dejaba sombras largas en la arena, y en ese silencio, una sensación rara me recorría la columna, algo no encajaba, no sabría explicarlo, pero era como si la playa estuviera esperando algo. Mi padre caminaba unos pasos por delante, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta vieja, me hablaba de cualquier cosa, el trabajo, el invierno que se acercaba, la casa que necesitaba reparaciones, pero yo apenas lo escuchaba, había un peso en el aire, como si la noche nos estuviera escondiendo un secreto, y entonces lo vi, a unos 20 metros. Justo donde la arena se encuentra con la línea negra del agua, había una forma tirada en el suelo, una silueta oscura, irregular, como un animal grande o un cuerpo arrastrado por la marea. Me detuve en seco, sentí un pinchazo en el estómago, un instinto primitivo diciéndome que no nos acercáramos, pero mi padre sí lo hizo. ¿Qué es eso?, murmuró. Yo no respondí, no podía, solo observé cómo él avanzaba un par de pasos más. El viento cambió de dirección y me trajo un olor extraño, a mar, sí, pero mezclado con algo más, algo metálico, como sangre vieja. Mi padre se inclinó apenas, tratando de enfocar mejor. ¿Parece un animal varado?, dijo. Pero yo sabía, sin saber cómo, que aquello no era un animal, no tenía el cuerpo redondo de una foca ni la forma de un pez, era algo alargado, raro, como si parte de su cuerpo no perteneciera a este mundo. La playa volvió a quedar en silencio, incluso las olas parecían escuchar, y en ese momento, una idea me cruzó por la mente como una cuchilla: esa cosa no estaba muerta. Mi padre dio unos pasos más hacia aquella silueta y yo, aunque no quería, lo seguí. Había algo en su postura, esa mezcla de curiosidad y preocupación, que me obligaba a mantenerme cerca. Él siempre había sido el tipo de hombre que no deja a nadie tirado, ni siquiera a un desconocido, y aunque yo temblaba por dentro, no iba a dejarlo solo frente a lo que fuera que estuviera allí. El mar estaba inquieto, las olas rompían más fuerte de lo normal, como si también intentaran advertirnos. Cada vez que avanzábamos un poco más, el sonido del viento parecía hacerse más delgado, más distante, como si la playa misma nos empujara hacia adelante, o nos cerrara la salida. A medida que nos acercábamos, la forma en la arena empezaba a tomar más detalle. Primero distinguí un brazo, o algo que parecía uno, delgado, alargado, con la piel demasiado blanca para ser humana. Después vi movimiento, muy leve, casi imperceptible, como el temblor de un pez recién sacado del agua. Mi padre se detuvo a 3 metros de la figura. «Dios mío», susurró. Yo tardé un poco más en darme cuenta de lo que él había visto. Había cabello, mojado y pegado a la arena. Pero no era un cabello normal, era largo, oscuro, con mechones gruesos que parecían algas mezcladas enredadas. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si hubiese caído de bruces contra la playa. Entonces la figura hizo un movimiento más fuerte, un tirón, un espasmo, como si tratara de impulsarse hacia el agua pero le faltara fuerza. El sonido que salió de su garganta era húmedo, arrastrado, como el gemido de alguien que se está ahogando y respirando a la vez. ¿Estás bien?, preguntó mi padre con voz temblorosa. Yo quería decirle que dejara de hablarle, que volviéramos atrás, que aquello no era algo a lo que un ser humano debiera acercarse, pero mi lengua se quedó pegada al paladar. La criatura levantó apenas la cabeza, no lo suficiente para verse el rostro completo, pero sí para mostrar parte de la mejilla y la frente. La piel brillaba bajo la luz de la luna, no con el brillo suave de la piel húmeda humana, sino con un reflejo irregular, escamoso,
como si estuviera hecha para vivir bajo el agua, y ahí, por primera vez, la criatura reaccionó. No habló, no gritó, no hizo ningún sonido que pudiera llamarse voz humana, sino un gruñido, profundo y áspero, como si su garganta estuviera llena de agua salada, un sonido que no se parecía a nada que yo hubiera escuchado en mi vida, no era agresivo, no era un ataque, era un ruego. La criatura extendió el brazo hacia nosotros, no con rapidez, sino con una lentitud desesperada, como si cada músculo le doliera. Mi padre dio un paso adelante, yo le agarré la chaqueta desde atrás. «Papá, no», susurré. «No te acerques más». Pero él sacudió mi mano con suavidad. «Sea lo que sea, necesita ayuda». Yo lo miré horrorizado, pero en sus ojos vi algo que me desarmó, compasión, una compasión tan humana que casi me hizo olvidar lo que teníamos enfrente. Entonces la criatura hizo el movimiento más claro hasta ese momento, levantó la mano y señaló hacia el mar, no con un gesto humano, sino con un temblor violento, insistente. Como si estuviera diciéndonos, «Llévenme allí». Tragué saliva, el corazón me golpeaba en las costillas, nunca me había sentido tan dividido, parte de mí quería correr, pero la otra no podía apartar la vista. Mi padre se inclinó apenas para hablarle, «Vamos a ayudarte, ¿sí? Solo, aguanta». Y aunque yo sabía que no podía entender nuestras palabras, la criatura inclinó la cabeza, como si sí pudiera. En ese instante, comprendí algo que me heló la sangre, no estábamos ante un animal, no estábamos ante un mito hermoso, estábamos ante algo real, y herido, y lo peor de todo era que nos entendía. Mi padre avanzó despacio, con las manos levantadas como si intentara calmar a un animal asustado, yo me quedé atrás unos pasos, mis piernas temblaban, pero la necesidad de ver con mis propios ojos lo que había allí me obligaba a seguir. La criatura intentó incorporarse cuando nos acercamos, pero solo consiguió apoyarse sobre un codo. Su cuerpo tembló como si cada movimiento fuera un tormento, la luna finalmente iluminó su forma completa, y ahí fue cuando la realidad superó cualquier historia. Cualquier leyenda que hubiese escuchado de niño. Ella no parecía una de esas sirenas de cuentos que pintan en los libros para turistas, no era hermosa, no era celestial, era perturbadoramente humana en algunas partes y completamente ajena en otras. Su rostro fue lo primero que me golpeó, tenía rasgos humanos, sí, pero distorsionados, la piel de su cara era pálida, casi traslúcida, marcada por venas azuladas, no tenía cejas, y sus ojos. Dios, sus ojos eran demasiado grandes, de un gris opaco, sin brillo, como si hubieran visto cosas que ningún ser vivo debería ver, no parpadeaba, ni una sola vez, el cabello le caía en mechones espesos, húmedos, retorcidos como algas, había pedazos de arena pegados a su cabeza y gotas negras que parecían sangre mezclada con agua de mar. Mi padre tragó saliva. «Dios», susurró. Pero lo peor vino cuando vi su boca, apenas entreabierta. Respirando con dificultad, los dientes eran finos, demasiado finos, como agujas transparentes, y estaban dispuestos en varias filas, eran dientes para desgarrar, no para hablar. Ella abrió los labios para intentar emitir un sonido, y lo que salió fue un gorgoteo profundo, como si estuviera ahogándose continuamente en su propio aliento. La criatura volvió a señalar el mar, esta vez más fuerte, arrastrando su cuerpo hacia adelante. Fue entonces cuando vimos la herida, un corte largo, irregular, justo debajo de la línea donde su torso se transformaba en algo que no era humano. Era la primera vez que me permití mirar su cola, no era una cola brillante y elegante como en las películas, era oscura, cubierta de escamas duras como roca húmeda, con manchas rojizas que parecían hematomas. La aleta final estaba rasgada, como si algo la hubiera mordido, algo grande. La arena alrededor estaba teñida de sangre negra. Ella gruñó otra vez, no era un sonido agresivo, era un sonido roto, desesperado, lleno de miedo, y en ese momento, por primera vez, sentí pena por ella. «Tenemos que ayudarla», dijo mi padre con voz firme. Yo estaba paralizado, mi mente era un choque constante entre terror y compasión, no podía creer que aquello estuviera respirando frente a nosotros, un ser entre humano y criatura, una cosa que solo debería existir bajo kilómetros de océano, lejos de todo. Mi padre se arrodilló a su lado, yo pensé que ella reaccionaría violentamente, pero no. Cuando él extendió la mano, la criatura hizo algo que me heló el corazón, se inclinó hacia él, apoyando la frente en la arena, como si estuviera rindiéndose, confiándole lo último que le quedaba de vida. Mi padre murmuró, «Vamos a ayudarte, te lo prometo». Y entonces, la criatura levantó la cabeza lo suficiente para mirarlo directamente, esos ojos enormes, grises, inmóviles, lo estudiaron, lo entendieron,
lo aceptaron. En ese instante supe que aquello no era un simple animal herido, era algo inteligente. Y estaba rogándonos por su vida. Mi padre se quedó arrodillado junto a ella, tratando de calmarla con palabras suaves, en español, como lo haría con un animal asustado. Tranquila, vamos a ayudarte, decía. Solo respira, todo estará bien. Yo observaba desde atrás, con la respiración contenida, cada palabra que salía de la boca de mi padre parecía resonar en la playa vacía, pero ella no podía responder, solo nos miraba con esos ojos grandes, fijos, y de vez en cuando emitía un sonido, no un grito, no un llanto, un gruñido húmedo y áspero, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua salada. Intentó abrir la boca otra vez, como queriendo decir algo, pero lo único que salió fue un gorgoteo extraño. Mezclado con un chillido bajo, casi como el sonido de un animal herido, no había palabras, solo una sensación de dolor puro, desesperación viva. Mi padre extendió la mano y ella, con un movimiento lento pero decidido, colocó su palma húmeda sobre la suya. No era un gesto amistoso, ni de gratitud, era un mensaje urgente, un ruego silencioso. Sus dedos parecían frágiles, pero su fuerza era sorprendente. La presión me hizo retroceder un paso, entonces señaló hacia el mar, primero un gesto leve, casi imperceptible, luego más insistente. Su cuerpo temblaba mientras arrastraba la cola herida sobre la arena. Era como si nos dijera, ayúdenme a volver allí, o moriré. Mi padre asintió con firmeza, sin apartar la mirada de esos ojos que me quemaban la memoria. Lo haremos, susurró. Lo haremos, no te preocupes. Pero la criatura no entendía nuestras palabras como las entendemos nosotros. Ella sentía la intención, captaba el cuidado detrás de la voz humana. Cada gruñido era un código, cada movimiento una instrucción que solo nosotros podíamos interpretar, y aún así, la frustración en su rostro era evidente. Sabía que estaba atrapada entre su dolor y nuestra limitada capacidad de ayudarla. El viento arrastraba arena sobre su cuerpo y hacía que el frío se pegara a su piel húmeda. Cada respiración suya era un espectáculo de lucha, los músculos tensos, la respiración entrecortada, los ojos clavados en nosotros, suplicando. Yo sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo y compasión mezclados en una misma corriente que me recorría los huesos. No podía apartar la vista de ella. Era horrible, sí, y sin embargo, viva, consciente, pidiendo ayuda, una criatura de otro mundo que confiaba en nosotros. Aunque nosotros no entendíamos del todo lo que ella quería, mi padre me miró con decisión. Tenemos que llamar a los rescatistas, no podemos hacer esto solos. Y en ese instante comprendí que no había otra opción. No podíamos dejarla allí. Si no la ayudábamos, moriría en esa playa oscura, olvidada por el mundo. La criatura gimió otra vez, húmedo y rasposo, y arrastró su cuerpo un poco más hacia la línea de agua, insistiendo, urgida por la corriente. Fue entonces que supe que estábamos a punto de vivir algo que jamás olvidaríamos. Mientras nos preparábamos para buscar ayuda, escuché el ronco motor de un vehículo acercándose por la arena. Al principio pensé que era un pescador nocturno, pero pronto vimos las luces amarillentas de un camioncito de rescate local, acompañado por dos hombres con chaquetas reflectantes. La noche parecía más intensa, más silenciosa, como si todo el mundo contuviera el aliento para ver qué pasaría. Mi padre salió a recibirlos mientras yo me quedaba junto a la criatura. Ella nos miraba con ojos enormes, grises y húmedos, parpadeando apenas. Cada parpadeo era un recordatorio de su fragilidad, de la línea fina entre la vida y la muerte que estaba cruzando justo allí, en la arena mojada. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó uno de los rescatistas, bajando del camión con cautela. Un ser herido, dijo mi padre con voz temblorosa, tratando de sonar firme. Necesita ayuda inmediata. Uno de los hombres se acercó, examinando con cuidado, y casi retrocedió al ver el rostro de la criatura. Sus ojos se encontraron con los míos un instante y sentí el mismo miedo y fascinación que había sentido desde el primer momento. La criatura hizo un sonido bajo, húmedo, un gruñido cargado de desesperación, y estiró la mano hacia nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó el segundo rescatista, con la voz casi un susurro, sin querer acercarse demasiado. No había palabras para explicar. Yo quería decirles que era una sirena, pero esa palabra sonaba ridícula frente a aquel cuerpo tembloroso y a aquel rostro horriblemente humano, así que solo me limité a señalar hacia la línea de agua. Está herida, quiere volver al mar, dije, con voz firme, aunque por dentro temblaba. Los hombres asintieron y empezaron a preparar mantas húmedas para envolverla. Cada movimiento debía ser cuidadoso. La criatura se agitaba, arrastrando la cola rota, emitiendo sonidos que cortaban la piel, casi humanos, pero horribles, húmedos y rasposos. No era miedo, era dolor. Y quizá miedo,
pero también algo que parecía desesperación pura. Uno de los rescatistas extendió su brazo para tomarla, y en cuanto lo tocó, la criatura apretó con fuerza. Su agarre era como el de un depredador pequeño pero mortal. Me sentí impotente mientras la sujetaban, sus músculos tensos, la piel fría y húmeda pegada a la manta. Cada intento de moverla generaba un gemido profundo y rasposo, casi un grito contenido. Mi padre se inclinó y le susurró palabras tranquilizadoras. Y ella nos miró con esos ojos enormes, fijos, que parecían decirnos, rápido, el agua. Ahora, mientras la envolvían y la levantaban, su cuerpo se arqueaba, temblaba, luchaba contra nuestra ayuda no por agresión, sino por necesidad. Era un ser atrapado entre dos mundos, el de la tierra, frío y peligroso, y el del mar, donde realmente pertenecía. Finalmente, logramos colocarla cerca de la orilla. Cada paso fue una lucha, cada sonido que emitía nos recordaba que estábamos jugando con la vida de algo que no era humano, y que podía morir si nos equivocábamos. Y fue entonces, mientras todos nos mirábamos con nerviosismo, que sucedió algo que aún hoy no puedo olvidar. Un sonido salido de su garganta, distinto al gruñido. No era humano, no era de un animal conocido, era algo entre un lamento y un canto, profundo, arrastrado, que resonó en la noche como si el mar mismo estuviera hablando a través de ella. Todos nos quedamos inmóviles, incluso las olas parecían haberse detenido. En ese instante entendí. No estaba suplicando ayuda solamente, estaba llamando a alguien o algo que solo existía bajo las profundidades que no conocíamos. Mi padre me miró, con los ojos brillando en la luz de la luna. Tenemos que soltarla, ahora, dijo, solo así sobrevivirá. Y así, con cuidado, lentamente, nos preparamos para devolverla al océano, con la esperanza de que pudiera sobrevivir. Finalmente llegamos a la línea de agua. La criatura temblaba, su cuerpo envuelto en mantas húmedas, goteando sangre oscura mezclada con agua salada. Cada movimiento suyo era violento, desesperado. Nos miraba con esos ojos enormes y grises, y yo sentí que entendía cada palabra que le decíamos. Mi padre susurró, es tu hogar, vuelve, por favor. Ella respondió con un gruñido profundo y arrastrado, pero esta vez había algo más, un tono de urgencia, de miedo verdadero, como si supiera que algo terrible podría alcanzarla si no volvía al agua pronto. Con mucho cuidado, los rescatistas comenzaron a guiarla hacia las olas. Cada paso era un desafío, su cuerpo era pesado, frío, y la cola herida dificultaba su avance. Al tocar el agua, se tensó, se arqueó, y entonces algo increíble sucedió. Soltó un sonido distinto a todo lo que había escuchado, un lamento profundo, resonante, que parecía mezclar un canto humano roto con el grito de una criatura marina. No era melodioso, no era hermoso, era horrible y a la vez impresionante, un llamado que helaba la sangre. Yo me quedé paralizado, mi padre también. Todos los rescatistas se quedaron en silencio, escuchando aquel sonido que parecía surgir de otro mundo. Con un último esfuerzo, la criatura se lanzó hacia las olas profundas. Sus aletas rasgaron el agua con violencia, y en un instante, desapareció. El silencio que quedó después fue absoluto. El viento volvió a soplar, las olas rompieron suavemente, pero todos sabíamos que algo sobrenatural había ocurrido. No hablamos de la voz que escuchamos, ninguno de nosotros podía describirla con palabras. Era algo que el océano había devuelto al mundo humano por un instante, solo para mostrarnos su desesperación y fuerza. Mi padre se quedó mirando al mar, pálido, con la respiración entrecortada. Nunca he visto nada igual, murmuró. Yo asentí, incapaz de pronunciar una palabra. Por primera vez entendí lo que significaba que una criatura de otro mundo pudiera comunicarse sin palabras. No necesitaba hablar. Su horror y su urgencia eran suficientes para atravesar nuestra comprensión humana. Los rescatistas nos miraron con incredulidad, preguntando si habíamos imaginado todo. Intentamos explicar lo que habíamos visto, pero ninguna palabra podía capturar la imagen de esa sirena herida, ni el sonido que había emitido. Tengan cuidado con lo que cuentan, dijo uno de ellos, cosas raras pasan en este mar, mejor que nadie sepa. Nos fuimos, dejando la playa vacía, pero ninguno de nosotros podía olvidar lo que habíamos oído ni visto.